Leales a la fe. Ayuno y ofrendas de ayuno. Ayunar significa abstenerse voluntariamente de ingerir alimentos y bebidas durante cierto tiempo. El ayuno combinado con la oración sincera te ayuda a prepararte y preparará a otras personas para recibir las bendiciones de Dios. Los objetivos del ayuno. En una ocasión, El Salvador expulsó un demonio de un muchacho y usó esa experiencia para enseñar a sus discípulos acerca del poder de la oración y del ayuno. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús contestó, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. En este relato se enseña que la oración y el ayuno puede proveer fortaleza adicional a los que dan, así como a los que reciben bendiciones del sacerdocio. El relato también puede aplicarse a los esfuerzos que personalmente hagas por vivir el Evangelio. Si tienes alguna debilidad o un pecado que te hayas esforzado por vencer, tal vez sea necesario que ayunes y ores a fin de recibir la ayuda o el perdón que desees. Al igual que el demonio que Cristo expulsó, tal vez tu problema sea del tipo que solamente pueda vencerse mediante la oración y el ayuno. Tú puedes ayunar con muchos fines. El ayuno es una manera de adorar a Dios y de expresarle gratitud. Vamos a ver el ejemplo de esta viuda. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Veremos otro ejemplo. Y he aquí, aconteció que el pueblo de Nefi se regocijó en extremo, porque el Señor de nuevo lo había librado de las manos de sus enemigos. Por tanto, le dieron gracias al Señor su Dios, sí, y ayunaron y oraron mucho, y adoraron a Dios con un gozo inmensamente grande. Este ejemplo lo vemos en Alma 45, versículo 1. Puedes ayunar y pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga a los enfermos y a los afligidos. También vemos que el ayuno puede ayudarte a ti y a tus seres queridos a recibir revelación personal y a convertirse a la verdad. Vemos el ejemplo de Alma que da testimonio de la veracidad de la doctrina de Jesucristo. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Lo encontramos en Alma 5:46. Vamos a ver otro ejemplo más. Dice, no obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente
y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Lo encontramos en Alma capítulo 6, versículo 6. Por medio del ayuno recibirás fortaleza para resistir la tentación. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Se definen la ley verdadera del ayuno. En Isaías, capítulo 58, versículo 6. Podrías ayunar a medida que te esfuerzas, por ser humilde ante Dios y por ejercer fe en Jesucristo. Los hombres deben ofrecer su alma como ofrenda a Cristo. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. Omni, capítulo 1, versículo 26. La palabra de Dios conduce a los hombres a la salvación. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Elamán, capítulo 3, versículo 35. También podrías ayunar para recibir guía para dar a conocer el Evangelio y magnificar tus llamamientos en la iglesia. Otro ejemplo vemos cuando se llama a Saulo y a Bernabé al servicio misional. Ministrando, pues, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos que a Saulo y a Bernabé los apartaron para un servicio misional. Después de un ayuno y oración, recibieron su revelación y fueron muy felices y sirvieron al Señor en una misión. Vamos a ver otro ejemplo de los hijos de Mosías que tienen el espíritu de profecía y de revelación. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Alma, capítulo 17, versículo 3. El ayuno puede acompañar al pesar y al llanto sinceros. Y fue un tiempo en que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra, entre todo el pueblo de Nefi,
Sí, el lamento de las viudas llorando por sus maridos y de los padres llorando por sus hijos y la hija por el hermano, sí, y el hermano por el padre, de modo que el grito de angustia se oía entre todos ellos, llorando por sus parientes que habían perecido. Y ciertamente fue un día lúgubre, sí, un tiempo de solemnidad y un tiempo de mucho ayuno y oración. Alma, capítulo 28, del 4 al 6. Vamos a ver otro ejemplo. He aquí, aconteció que después que el pueblo de Amón quedó establecido en la tierra de Gerson, sí, y también después que los lamanitas fueron arrojados del país y sus muertos fueron sepultados por la gente de esa tierra, y no fueron contados sus muertos por ser tan numerosos, ni tampoco lo fueron los de los nefitas, aconteció que después que hubieron sepultado a sus muertos y también después de los días de ayuno, de llanto y de oración, y fue durante el año 16 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a haber continua paz por toda la tierra. Cuán importante es el ayuno y la oración para poder ser bendecidos como todos estos ejemplos que hemos mencionado. Yo sé, si ayunamos y oramos, vamos a recibir bendiciones que nos va a dar paz, felicidad. Vamos a recibir instrucciones de nuestro Padre Celestial para poder hacer lo correcto en nuestras vidas y poder tener la dirección correcta para seguir el plan de salvación. Lo comparto con ustedes con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuídense, amigos míos, hermanos. Bendiciones y nos vemos. Abrazos.